Imagina la situación. Vas conduciendo, todo va perfecto y de repente, ¡zas! Se enciende esa lucecita de revisar motor que a nadie le gusta ver. Bueno, pues que sepas que uno de los culpables podría ser el código de avería P2010. Vamos a desgranarlo para entender exactamente a qué nos enfrentamos. Para no perdernos, aquí tenemos la hoja de ruta. Vamos a empezar por descifrar qué significa este código, luego veremos por qué aparece y qué síntomas provoca, y de ahí pasaremos al diagnóstico y, por supuesto, a la solución. Venga, vamos al primer punto. El código de advertencia. ¿Qué nos está diciendo el coche en realidad cuando nos salta este P2010? Vamos a verlo. Efectivamente, esa luz de revisar motor es la primera señal, el primer aviso de que algo necesita nuestra atención. Y sí, muchas veces el código P2010 es el que está detrás de todo el asunto. A ver, aquí está la clave de todo. El código P2010 lo que nos está chivando es que hay un problema eléctrico, concretamente en el sistema que controla cómo entra el aire al motor. Piénsalo, es como si fueran los pulmones del coche. La centralita, el cerebro del vehículo, espera recibir un nivel de voltaje concreto de ese circuito. Y si detecta que es demasiado alto, ¡pum!, salta la alarma. Vale, ahora que ya sabemos lo que significa el código, toca ponerse el gorro de detective. ¿Cuáles son los sospechosos habituales que se esconden detrás de un error P2010? Lo curioso de esta lista es que las causas, en general, se pueden agrupar en dos tipos. O son mecánicas o son eléctricas. Por la parte mecánica, lo más típico es que el actuador swirl, que mueve unas pequeñas aletas para optimizar el flujo de aire, se quede atascado por la carbonilla. Si se atasca, el motor no puede respirar bien. Por la parte eléctrica podemos tener de todo, desde un simple cortocircuito en un cable hasta, en el peor de los escenarios, un fallo en la propia centralita. Pero ojo, que no cunda el pánico porque casi siempre el problema es mucho más sencillo de lo que parece. La luz de advertencia no es la única pista, ¿eh? El coche, con su comportamiento, nos da más señales de que algo no va fino. Vamos a ver cuáles son los síntomas más habituales. Y es que se nota, vaya que sí se nota, desde una pérdida de potencia bastante clara al acelerar, que parece que al coche le cuesta tirar, hasta un ralentí que no es estable. Todos estos son síntomas que afectan directamente a la conducción del día a día. Por eso es tan importante no dejar pasar este código. Venga, ahora toca ponerse el mono de trabajo, como si fuéramos mecánicos profesionales, y seguir los pasos para dar con el problema. ¡Vamos a ello! Esta frase es oro puro, de verdad. Es un consejo que puede ahorrar muchísimo tiempo y, sobre todo, dinero. Antes de volverse locos pensando en reparaciones carísimas, la regla número 1 es siempre, siempre empezar por lo más fácil. Aquí tenemos el plan de ataque perfecto. Primero, una buena inspección visual, o sea, mirar. Mirar bien cables pelados, conectores que parezcan sueltos, óxido, lo evidente. Segundo, si no se ve nada raro, sacamos el multímetro y medimos la resistencia. Hay que asegurarse de que los valores son los correctos. Después vamos directos al actuador, a ver si se mueve con soltura o está agarrotado. Y solo, y digo solo, si todo lo anterior no ha dado resultado, entonces ya se conecta al escáner para interrogar a la centralita. Es un proceso lógico, de lo fácil a lo difícil. La diferencia entre un buen diagnóstico y uno malo es abismal. Por un lado, está el error de ponerse a cambiar piezas caras a lo loco, a ver si suena la flauta. Y por otro, la buena práctica. Seguir un método, inspeccionar, descartar y, al final, ahorrar un dineral. La elección parece bastante clara, ¿verdad? Bien, ya sabemos cómo encontrar el problema. Pero la pregunta del millón es, ¿y qué pasa si no hacemos nada? ¿Es tan grave este código P2010? Vamos a ver las consecuencias de ignorarlo, porque este es importante. Cuando alguien que lleva años metido en un taller dice que un problema no se puede dejar para más tarde, es por algo. Es la voz de la experiencia. Y créeme, no suele equivocarse. Ignorar el código P2010 no solo significa que el coche va a ir peor y va a gastar más gasolina. El riesgo es que se acaben dañando otros componentes del motor, que son mucho más caros. Y lo que es peor, que el coche entre en modo de emergencia en mitad de la carretera. Y eso ya no es solo una avería, es un problema de seguridad. Y por fin llegamos a la parte que todo el mundo estaba esperando, la solución. Vamos a ver cómo podemos apagar de una vez por todas esa luz del salpicadero y olvidarnos del código P2010. Como se puede ver, la solución sigue el mismo orden lógico que el diagnóstico. Se empieza por lo más sencillo y frecuente, que suele ser reparar un cable o limpiar bien el mecanismo de la carbonilla. Y solo si eso no funciona, pues ya se pasa a reemplazar piezas más caras, como el actuador o, en un caso muy extremo, la centralita. Bueno, pues con toda esta información ya tenemos las herramientas para saber cómo actuar ante un código P2010. El siguiente paso es ponerse manos a la obra con un diagnóstico metódico y paciente. Hay que recordar siempre que entender bien el problema ya es tener media batalla ganada.
Mucha suerte con ello.